Diputado del PRD. Avelino Méndez, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados. Avelino, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Buenos días a todos los de la mesa y a tu auditorio. Candidatos 2012. Candidatos 2012. Pues mira, Nino, en esta situación de país con una profunda crisis en muchos órdenes, laboral, educativa, de violencia, y una profunda crisis de los partidos, de todos los partidos, pues nos enfrentamos a una elección, los mexicanos. Los 70 millones de electores el próximo 1 de julio van a tener que decidir qué país quieren. Y en nuestro caso como perredistas, como gente de izquierda, pues nuestra propuesta es Andrés Manuel López Obrador. Y aquí sí, Nino, presentamos una propuesta que es diferente a lo que proponen los otros dos partidos. En esta campaña... Todos los partidos son tres. Dos. Cuadri también cuenta. Bueno, Cuadri, perdón, siempre se me olvida. En esta campaña... Se le va a olvidar la República Amorosa. En esta campaña hay dos propuestas inequívocas, diferentes. Una es la que representa Andrés Manuel López Obrador y otra la que representan la continuidad de lo mismo que es el PAN y el PRI. Ha sido lo mismo durante los 70 años que gobernó el PRI y los 12 años que mal ha gobernado el PAN este país. No han cambiado nada. Y la propuesta que trae Andrés Manuel es cambiar este estado de cosas para beneficio de las mayorías, no de las minorías como hoy ha sucedido. También nos acompaña el diputado del PRI, licenciado Héctor Guevara, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Héctor, mucho gusto, buenos días. Mucho gusto, buenos días. La verdad es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos representantes de diferentes partidos, pero sobre todo de quienes nos escuchan, enviarles un saludo y decirles que esta elección que se avecina el 1 de julio es una gran posibilidad para cambiar el estado de cosas en el que vivimos. El escenario que ha tenido el país en los últimos años es sin duda el escenario más difícil que hemos vivido los mexicanos, y precisamente por eso, porque hemos tenido un estado disfuncional que nos ha arrastrado a este estado de cosas. Ha sido un estado incapaz de crear las condiciones mínimas de seguridad pública, de crecimiento económico, de empleo digno, de educación y de seguridad social de calidad. Y precisamente Enrique Peña Nieto y el PRI plantean el establecimiento de un Estado eficaz, un Estado con resultados, que los derechos pasen del papel a la realidad, a la práctica. La diputada del PAN, licenciada Lucila Gallegos, integrante de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados. Lucila, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino, gracias por la invitación. Te saludo a ti, a los compañeros de la mesa y a las personas que nos escuchan. Y bueno, en el PAN estamos realmente contentos en el seguimiento de esta campaña que ha iniciado hace algunos días. Estamos con mucho entusiasmo en el replanteamiento de algunas fases de nuestra campaña, de algunas estrategias que, bueno, nos va a dar una candidata ganadora, una mujer que va a gobernar por primera vez México. Y bueno, tuvimos una campaña interna, como todo México sabe, muy intensa. Somos el único partido democrático que elige así a las personas que nos van a representar. ¿Los otros cómo eligen? Bueno, pues por dedazo. Ya sabemos que hay un candidato que tiene algo así como 6 años promoviéndose. Entonces, pues bueno, ahorita estamos en ese ponerle más aceite a la maquinaria para poder ganar y tener esta mujer que queremos en la presidencia de la República. 6 años y otros 12 años. Bueno, está fuerte todo esto. Hay que pensar ya. Está fuerte. También nos acompaña el diputado del PRI, licenciado Sammy David, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Sammy, mucho gusto. Nino, me da mucho gusto saludarte, saludar a las compañeras y a los compañeros aquí presentes en esta mesa y a los que nos están escuchando. Bueno, no sin dificultad, ya se ha armado la competencia, ya entramos a la etapa con el marco legal para privilegiar la presencia de candidatos y propuestas que nos lleven a
la renovación del poder público nacional, la integración de las cámaras, 6 gobernaturas en diferentes gubernaturas en diferentes partes del país, y yo estoy muy contento siempre con que empujemos a que se haga esto una fiesta cívica ciudadana, para que la gananciosa de este balance de carácter electoral sea la sociedad mexicana. A mí me gustan las campañas políticas, creo en la promoción, porque los partidos políticos son máquinas de promoción política, son escuelas cívicas políticas, no son órganos de silencio, tienen que promover a sus hijas, a sus hijos, y me gusta que con acuerdos, con consensos, haya habido un buen perfil de propuestas para que no nos agarrara sin propuestas en este gran reto, gran desafío de tener una propuesta como la de Enrique Peña Nieto. Licenciado Isaías Villa González, fundador y dirigente del PRD. Isaías, mucho gusto, buenos días. El gusto es mío, Nino, muy buenos días a ti, al auditorio, a los compañeros de la mesa. Bueno, pues sí, efectivamente estamos ya entrando de lleno a las campañas y creo que va a ser muy importante que los ciudadanos tomen una determinación consciente, razonada, informada acerca de lo que está en disputa. Y efectivamente, pues aquí, como lo ha dicho mi compañero, hay 2 proyectos nada más. Podemos ver la sustancia de las propuestas de los partidos. No se trata que nosotros nada más hagamos de esto un eslogan. Podemos discutir sobre economía, sobre seguridad, sobre derechos humanos, sobre programa social, y veremos que el PRI y el PAN se asemejan en mucho. Entonces, aquí la disyuntiva es seguir con más de lo mismo o peor de lo mismo con la restauración priista, o realizar un cambio verdadero. Decimos que realizar un cambio verdadero porque en el año 2000 la gente tuvo una expectativa con el señor Vicente Fox de que podría haber un cambio después de varios años de crisis y de corrupción evidente que había significado el régimen del PRI. Y desgraciadamente, pues esta oportunidad que le dio la ciudadanía al PAN, pues quedó, cayó, pues fue una cuestión de fracaso. Hoy la candidata del Partido Acción Nacional, pues tendría que explicar por qué fracasó el PAN. Ella formó parte de los 2 gabinetes, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, y esta es una situación real, objetiva, pues que aquí venimos a discutir. Yo, por supuesto, con toda respeto y caballerosidad, pero sí venimos a discutir. Esto es lo que ha significado el PAN. ¿Qué significa el PRI? Pues nos dicen que el señor Peña Nieto pues plantea un México nuevo, el cambio, y plantean grandes formulaciones, triplicar el crecimiento. ¿Cómo van a triplicar el crecimiento? Ellos tuvieron una oportunidad en su momento y no han planteado, no he visto en ninguna propuesta del PRI, cambiar de modelo, un modelo que ha fracasado y que tiene hoy a México en un crecimiento francamente muy bajo. Combatir la pobreza, cuando pues, ellos heredaron la pobreza de este país. En fin, yo quiero finalizar esta primera intervención diciendo que a cambio de eso, Andrés Manuel López Obrador y la izquierda, el PRD en la Ciudad de México, ha podido demostrar que podemos ser mucho mejores. Aquí, por supuesto, ha habido crecimiento, aquí se ha atraído el 60% de la inversión extranjera directa, aquí ha habido programas sociales que han atendido justamente los rezagos, y aquí se vive un clima de seguridad que no se vive en muchos otros lados. Esa es la oferta real del PRD y de Andrés Manuel. Tengo una llamada del doctor José Jacobo. El médico José Jacobo dice: yo no dudo de la honestidad valiente y amorosa de López Obrador, pero si va a gobernar el país, ¿qué voy a hacer con Bejarano? ¿Qué voy a hacer con Batres? ¿Qué voy a hacer con Quintero? ¿Con tanto ratero? Por favor. Felicidades a todos los que están en el programa. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PAN, licenciado Arturo García Portillo, secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal, Nino? Pues aquí estrenando el cargo, anoche me nombró el Comité Ejecutivo Nacional como secretario nacional de Elecciones,
para acompañar al exgobernador Juan Manuel Oliva en los procesos del Congreso y locales, así es que pues, me voy a integrar ya de lleno a esa parte de la campaña del partido, y con mucho gusto. Yo creo que el PAN ha escogido bien por métodos democráticos, luego una competencia muy interna muy intensa, a una extraordinaria candidata que es Josefina Vázquez Mota, que es agradable, es fresca, tiene experiencia, tiene resultados, y yo creo que eso va a poderlo apreciar la gente. Es una candidata diferente, el hecho de ser mujer le da una notoriedad y un estilo que yo creo que requiere mucho la política y el gobierno mexicano, que se oxigene de esta manera, y eso evidentemente una alternativa que contrasta radicalmente con la propuesta del PRI, que solamente en apariencia es una opción fresca, porque en realidad pues termina siendo las mismas historias de los viejos priistas. Aquí nos habla Héctor de triplicar el crecimiento económico, es decir, esto estaríamos hablando de crecer más del 10% anual. Eso no se puede hacer, eso es puro discurso, porque eso no se puede hacer sin una reforma laboral, sin reforma energética, sin reforma de telecomunicaciones, que el PRI no ha querido aprobar en la Cámara de Diputados en estos años. Así es que termina siendo puro rollo sin contenido que no van a concluir. Dice que quieren resolver el problema de la pobreza. Cuando gobernaron, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, disminuyeron la pobreza. Todos los gobiernos. Jorge Humberto López Portillo, secretario de la Comisión Especial para la Migración en la Cámara de Diputados. Jorge Humberto, mucho gusto. Mucho gusto, Nino, muchas gracias. Estimados compañeros, muy buenos días. Y como dijiste hace rato, Héctor, muy buenos días también a las personas que nos hacen el favor de escucharnos del otro lado de la línea, ¿no? En la radio. Un saludo en especial a la gente que vive más allá de las fronteras y a mis electores en Zapopan, Jalisco. Hemos escuchado aquí a 6 compañeros, conmigo 7, y falta un compañero muy estimado amigo mío. Pero creo que estamos empezando a llegar a una falta de generosidad, y lo digo con todo respeto. A ver, es verdad que tenemos que reconocer las insuficiencias que ha habido dentro de todos los partidos. Pero el quedarnos en las insuficiencias y empezar con los insultos y las descalificaciones no va a ayudar a nadie. A muchas de las personas que en estos días las asaltaron o perdieron su trabajo, o lamentablemente no pudieron inscribir a sus hijos en las escuelas, o no tienen dinero para pagar algunos de los gastos que esto implica, nuestros insultos simplemente les pican, les laceran la llaga del gran problema que enfrenta México, que es la pobreza, la indigencia. Podríamos discutir si esta toda es heredada o no. Básicamente, pues, si sumamos a toda la gente que haya sido pobre, que haya sido rica, pues seguramente a lo largo de la historia de la humanidad, o de una década o de 3 décadas, pues van a sumar más de los que se han hecho en estos últimos 3 años. Por supuesto. O sea, si decimos, oye, en los últimos 80 años, o en los últimos 100 o 200 años, todos los mexicanos sumados en pobreza dan 200 millones, pues es un mundo, pero hay que ser más objetivos. Yo creo que los gobiernos de todos los partidos han tenido insuficiencias, pero habría que ver cómo con las cosas que se han hecho bien podemos avanzar. Miren, estamos a unos meses de una elección que puede o volver a ser lo que hace 6 años, que para todos debiera ser una vergüenza nacional, que fue una polarización y en muchos sentidos una tragedia para el país. En muchos sentidos. Yo creo, con todo respeto, que no hubo un ganador. Si bien es cierto que la gente pudo manifestarse en uno u otro sentido, no hubo un ganador. Qué bueno que haya habido libertad de expresión, pero creo yo que llegó al extremo. Ya hace rato decías tú, Nino, que qué lamentable lo que pasó ayer en Oaxaca.
me acuerdo muy bien. Y qué lamentable, es qué preocupante y qué terrible de que los candidatos a la presidencia de la República tengan que sufrir mentadas de madre. No se vale. Claro. Ninguno. Y no debe de pasar. Candidatos Mira, Nino, yo quisiera recordarles nada más lo siguiente. Y a lo mejor me voy muy allá y es para no herir susceptibilidades de presentes. Nosotros perdimos la mitad del país porque estábamos en este tipo de pleitos hace más de 200 años, 100 y tantos años, hace 2 siglos, porque nos estábamos peleando, porque no nos pudimos poner de acuerdo. Hemos perdido oportunidades importantísimas porque no ha habido generosidad. Con todo respeto, discrepo que en Cámara de Diputados no hayamos aprobado una reforma, porque el PRI no ha querido. Bueno, a lo mejor el PRI no quiere ciertas cosas de una reforma, como no quiere el PRD otras, como no quiere el PAN otras. Pero tampoco es el tema de autoflagelarnos como Cámara de Diputados, también está el Senado, también está el Ejecutivo, y estoy seguro que si nos ponemos de acuerdo pueden salir cosas importantes. ¿Cómo cuáles? Recordamos aquí todos la ley, que no ha sido suficientemente publicitada, por cierto, de la obligatoriedad de la educación media superior, o sea, la prepa. Esa salió. Recordamos aquí la nueva forma procesal para los juicios de adeudos fiscales, de adeudos tributarios, que ahora pueden ser no más allá de 1 año. O sea, la gente a la que el gobierno le quiere cobrar, con derecho o sin derecho, pero quiere cobrar un adeudo tributario, un adeudo fiscal, está segura que tiene que dictaminarse en 1 año. Antes no teníamos ese límite, y lo sacamos todos. Entonces, creo yo... Son reformas chiquitas. Sí, son reformas chiquitas. Son mucho más grandes. Pero, sí, pero mira, son reformas que avanzan. A la gente que ahorita nos está escuchando, a la gente que tiene un problema, por ejemplo, de algún adeudo con el IMSS o con el Infonavit, hoy en día sabe que si se va a un proceso tiene que eso no va a hacer terminar que en 1 México año. crezca el 10% anual, pero ni por nada. Oye, a ver, el 10% anual, o el 2%, o un decrecimiento, estamos hablando de que crezca mucho más allá de lo que ha crecido, y estamos hablando de una propuesta, no de una demostración. Si nos quedamos en los insultos... Por eso vamos poniéndole los contenidos para lograrlo. Muy bien, ahorita le vamos poniendo todo. Diputado del PAN, maestro Vladimir Ramos, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, a todos los compañeros presentes aquí en la mesa, muy buenos días. A quienes nos escuchan en sus hogares, en el auto, en su trabajo, muy buenos días también. Yo quisiera iniciar comentando lo siguiente. Para Josefina Vázquez Mota, el México de hoy, el momento para México es el momento de liberar al sistema educativo de la política electoral. Más y mejor escuela y cultura son el camino para recuperar la paz. Para Josefina Vázquez Mota, el México de hoy, el México exitoso, se medirá con el dinero que tengan los mexicanos en sus bolsillos. Josefina cree que es momento de una cruzada nacional para vencer los intereses y diluir privilegios que hoy condenan a miles de ciudadanos y consumidores a una o muy pocas alternativas. El México diferente que plantea Josefina promueve crecer a través del fortalecimiento del mercado interno, de generar valor a nuestras cadenas productivas y sobre todo plantea que es impostergable liberar nuestros mercados de los obstáculos que han impedido la generación de empleos. Que te están escuchando. Perdón, Vladimir, no te molestes, no te molestes. Yo no lo dije por ti. Yo no lo dije por ti. No, pero hay algo que es muy importante. Por favor, déjame continuar. Pablo Escudero te lo ha dicho en repetidas ocasiones en tribuna. Por favor, déjame continuar. En la política y en la situación de nuestro país no puedes venir a improvisar. No estamos improvisando. Sé preparado. Se conoce el tema. No leas un periódico y digas que sabes. Se conoce el tema, no estoy... No, eso es. Qué molesto te lo han te dicho en sentiste, tribuna. Vladimir. Te lo han dicho en tribuna. Candidatos 2012, Avelino PRD. Mira, Lino, precisamente el asunto es, yo creo que la sociedad mexicana se debe acostumbrar no a insultos y a descalificaciones, sino a verdaderos debates. Este es el momento de los debates, de conocer quiénes son, dónde andan, de conocer propuestas, trayectorias. Y en ese sentido, porque si no este asunto de la política se vuelve un asunto opaco, gris, descafeinado, donde no hay contraste de propuestas y todos somos lo mismo, bueno, pues ¿cuál sería el sentido de una campaña en donde pretendemos tener visiones diferentes de país y de cómo se resuelven los problemas? Este es el momento ideal de contrastar situaciones.
Y en ese sentido, Nino, sin caer en el insulto y la descalificación, sino en hechos, mira, aquí nuestro compañero Héctor decía, uno de los asuntos de Peña es la justicia y obviamente la legalidad, y su candidato es uno de los peores individuos, y perdón por utilizar el adjetivo, que cumple la justicia y la legalidad. Yo nomás le preguntaría, y le pregunto a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, ¿qué piensan de un candidato que públicamente reconoce tener hijos fuera de matrimonio, que eso quizá sería parte del ser mexicano, pero que no cumple con una obligación legal que es la pensión alimenticia? Así de sencillo es esto, ¿eh? Yo les digo a las mujeres, ¿qué piensan de un candidato que no cumple esta legalidad y que además lo reconoce? Y que violando toda la normatividad del Estado de México, la federal y cualquier lugar, no paga una pensión alimenticia. Yo quiero que alguien me conteste aquí del PRI si Enrique Peña Nieto paga la pensión alimenticia de su hijo, porque esa sería una mínima obligación de un candidato. Y esto no es caer en descalificaciones ni meterse en vidas privadas, es un asunto estrictamente legal, que un candidato que aspira a ser ejemplo de los mexicanos como presidente y que aspira a llevarnos a estadios elevados de legalidad, no cumpla con esto mínimo de un ciudadano. Y aquí es donde debemos de caer realmente en el asunto de trayectorias y propuestas, perdón. Pero este hecho de un candidato que no cumple la legalidad en cualquier país era para que estuviera fuera de la contienda o estuviera renunciando porque no es capaz de presentarse ante la ciudadanía respetando la legalidad. Y yo quiero decirlo que algo que debemos de aspirar en este país es a la legalidad. Y si un candidato con esta falla bárbara de origen, de comportamiento ciudadano, no puede aspirar a ser candidato a presidente de todos los mexicanos. Solamente aquellos que lo apoyan incondicionalmente pueden decir que un individuo, insisto, que durante años ha evadido su responsabilidad de pagar una pensión alimenticia que está obligado, puede aspirar a ser presidente de la República. Héctor Guevara, PRI. Qué interesante es entrarle al debate, ¿no? Pero también quiero señalar, primero, que nos dicen nuestros compañeros que no observan cómo se puede triplicar el crecimiento económico. Claro que sí, Peña lo ha propuesto. Ahorita lo contesto, vamos por partes. Pues primero el comentario de nuestro compañero, y yo señalaré. Primero en razón del diagnóstico. De 2001 a 2010, México ha tenido el peor crecimiento de los últimos 80 años. ¿Dónde, cuántos en años América Latina, del PRI? ¿60? en América, sí. Y se tuvo, sí, 60, sí, en donde, y digo ¿por qué? Porque en los vaivenes económicos del Estado mexicano se presentaron diferentes etapas, y hay que conocer la historia económica de México para observar la etapa del desarrollo estabilizador, donde México creció a más del 6%, mientras Estados Unidos crecía solamente al 3.5%. Eso lo deben revisar los detractores del manejo de la economía. Quiero terminó en el explicarle. Sí, por eso, porque estaban hablando de 60 años. Y quiero decirle que por más de 35 años, perfectamente señalado en la economía, los productos de primera necesidad se mantuvieron en un estándar que le permitía incluso al obrero mexicano brindarle a su familia una gran capacidad para poder vivir bien. Y quiero decirles que ahora, específicamente para nuestros compañeros panistas, en estos 10 años, y especialmente en los 5 que lleva gobernando el presidente del PAN, ¿cómo se llama el presidente del PAN? Felipe Calderón. Si usted como es el presidente del PAN, no sabe, Felipe Calderón, que lleva gobernando, porque en lugar de ser presidente de los mexicanos, ha sido presidente del PAN. Quiero decirles que el salario 47% se ha disminuido en la efectividad para poder comprar. Y es preferible que en lugar de criticar al pasado, de seguir mirando al pasado, los compañeros del PAN revisen
este presente tan grave en el que nos han metido. Y desde luego señalar, América Latina ha crecido al doble que México, del 3.9%, y para su conocimiento, para que no diga que el triplicar el crecimiento tiene que llegar al 10%, hemos crecido solamente al 1.7 y multiplíquele por 3, 7 por 3, 21, ¿verdad? Y 3, 5.2 es la posibilidad de crecer arriba del 5%, compañero, la propuesta que hace Enrique Peña. Y yo sí le voy a decir cómo. Número 1, profundizar en la competencia económica. Número 2, impulsar la nueva reforma energética. 3, aumentar el nivel de crédito. Construir más y mejor infraestructura física y digital. Transitar de una economía eminentemente maquiladora y primaria a una economía amplia en diferentes sectores de la población. Y lo digo con todo respeto, venga a una mesa y pregunte quién es el presidente de la República. Si nosotros lo que queremos es que el ciudadano se informe, que sepa cuál es la mejor propuesta, pues nuestros representantes nos dicen, no sé cómo se llama el presidente. Yo creo que esto pues es lamentable. Y a otra cosa me voy, bueno, compañero, si a números nos vamos, pues el PRI gobernó 60 años, nosotros vamos a 71. 71. Sí, 71. Y nosotros llevamos a cumplir 12. Entonces, pues si vamos a números, entonces pues vamos a ver cómo está el país y cómo gobernó cada quien. Quiero decir algo muy importante. Como legisladores que tenemos esa responsabilidad también de decir e informar, y sobre las reformas que le hacen falta al país, viendo la situación del país, me atrevería a decir que al país le hacen falta reformas de todo tipo en todo tema. La verdad es que se necesita de verdad nuevas reformas para hacer un país diferente, y en eso es mucha la responsabilidad, pero sí que sepan que muchas de las reformas importantes no se hicieron gracias al PRI, y esto es una gran verdad. Yéndonos básicamente a la reforma laboral, a esta reforma que propuso el PAN y que ustedes no quisieron, y que ustedes hicieron la suya y les dijimos, así la aceptamos, y tampoco la quisieron, no quisieron su misma reforma, y ahí están los hechos y ahí están las grabaciones. Y bueno, hablando de nuestros candidatos, de la mejor candidata que tenemos, que es Josefina Vázquez Mota, la verdad es que es una persona, es una señorona. El decir que Josefina tiene experiencia tanto como funcionaria pública como lo fue secretaria de Desarrollo Social, con muy buenos resultados, con mucho empuje al programa de oportunidades del que ahora se quieren adueñar, que no es así. Son programas de gobierno, sea cual sea, pero que efectivamente este programa fue muy exitoso con Josefina en Desarrollo Social. Y qué decir del tema de educación, donde Josefina propuso que hubiera exámenes para los maestros, pues para garantizar que nuestros hijos tengan a los mejores maestros en sus aulas, y la experiencia como coordinadora de un grupo parlamentario. Yo creo que todo este bagaje, todo este conocimiento, toda esta experiencia hace a Josefina la mejor candidata, con una amplia experiencia. Yo creo que aquí también hay que hablarle al electorado con la verdad, y que no nos vengan aquí a esta mesa a decir que han puesto todo de su parte para que las reformas se den, porque sabemos que no ha sido así, compañeros. Y bueno, hablamos de los insultos, hablamos que no son deseables, es cierto, nadie los quiere ni bajan el nivel de cualquier contienda, pero yo me iría sumando a los insultos las mentiras. Y bueno, tenemos un candidato que indudablemente miente. Es un candidato del PRI que dice que tiene 100% de compromisos cumplidos, y nos estamos dando cuenta, estamos analizando que no es verdad, que llegó por ahí del 80-84% de sus compromisos firmados ante notarios, que ahora vemos que fue un fraude a la ciudadanía, que es un fraude al electorado, porque se está centrando en que soy el candidato que cumple, y pues yo creo que esto se le va a venir abajo, porque nos estamos dando cuenta en los hechos que esto no es cierto. Vamos a los compromisos, nos vamos al 67, en una construcción vial en la zona Barranca del Negro, que no está, la construcción de un parque en Laguna de Zumpango, el compromiso 57, que tampoco está, y más de la... Contrapeso formal de una Contraloría de Gobierno es otro poder. No puede hablarse o proponerse cuestiones de Contralorías dentro de un mismo poder. Y evidentemente lo que no hemos hecho los responsables legisladores es haberle dado
a la auditoría de la Federación las mejores condiciones de contrapeso y de contraloría, cumplir nuestra responsabilidad como legisladores y como diputados. Ahí es donde debemos tener la posibilidad de sanción, sobre todo en el cúmulo enorme de irregularidades y de no transparencia de la obra pública que se trasladan millones y millones de pesos en el ejercicio de estos últimos 10 años de gobierno del Estado. Es lamentable el balance. A mí, como mexicano, me da una vergüenza, pero vergüenza ver la estela de luz. Pero no le encuentro salida. Estela de pus. Encontraría pues una justificación dada por el Ejecutivo Federal respecto que compartió la decisión o con la corresponsabilidad con un consejo de asesores. A fin de cuentas, pues el gobernante, quienes nos gusta la tarea política, la vocación de servicio público, pues era dominar pues las diferentes contradicciones para haber hecho el ejemplo de obra del Bicentenario que fuera orgullo de los propios mexicanos. No hay justificación para ese tipo Por de supuesto obras. que no, y lo entendemos, Pues pero hay que al hallarlo. menos aceptamos que hay errores El y que que se fiscalizará y se remediará, pero no le mentimos a la gente diciendo que todo lo del Estela estuvo saquen lo del perfecto. PAN, lo de las obras del Estado de México, pues para eso las presentó, para que la autoridad correspondiente pues emita juicio y opinión respecto al dicho o al supuesto de que estas no se han cumplido. Bueno, pues para eso somos políticos y servidores públicos, para que tengamos pues la piel sensible, no delicada, y si hay algo que sancionar, que se sancione. Si algo que tenga que corregir, se corrija. Pues para eso un político pues presenta las cosas con transparencia y claridad. Pero en este Y qué caso bueno Peña Nieto no las que ha el presentado partido, con pues, las claridad, está presentando. porque dice que el 100% de compromisos Pero cumplidos. el PAN no lo hace. Es mentira. Peña Nieto lo está presentando. No, pero ¿para qué mentirle al electorado? Es mentira. Él no está diciendo, es que fue culpa Se presenta de como un el candidato tercero, que cumple o y fue no un es culpa de un cierto. cuarto. Y claro que sí Quien cumple. sea. No es 1-1. Entonces, mi punto de vista fundamental. Sí, hay claroscuros en todo ejercicio político de gobierno. Tenemos que represtigiar la tarea de la política como un elemento fundamental de entendimiento entre la sociedad, como levadura para poder lograr consensos. Por ahí debíamos empezado, lograr los acuerdos, pero en estas materias, pues yo prefiero frente a la discrecionalidad, el ver de frente a la gente y presentar las cosas. Tengo llamadas. Blanca Méndez, es fácil prometer, es fácil gastarse mi dinero, el dinero de mis impuestos. Después vienen las devaluaciones seccionales como lo ha hecho el PRI siempre. Y el PAN no ha Prometen, tenido ninguna. Prometen y no cumplen. Yo vivo en la Gustavo Madero, una zona limítrofe con Ecatepec, y perfectamente queda claro el contraste en ambas zonas. Por cierto, 2 o 3 de los compromisos que hizo Peña Nieto, pues es evidente que no los cumplió: entubar el río de los Remedios, hacer el metro de Indios Verdes hacia Ecatepec. O sea, por todos lados pues se le cae la famosa careta de cumplido. En cambio, nosotros sí podemos decir que Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando gobernó, cumplió sus 40 compromisos. No venimos aquí a decir en general que queremos pues una política social bonita. Aquí en la Ciudad de México se hizo. Más de 500,000 de adultos mayores hoy tienen la pensión universal. Por cierto, una política que en su momento nos tacharon de populistas y que hoy todos los gobiernos tratan de emular, por cierto, mal, ¿verdad? 126,000 acciones de vivienda. Y por cierto, un ahorro en austeridad que tanto se nos critica. Aquí están los números claros: 11,000 millones de pesos que se ahorró del presupuesto del gobierno, que eran para cuestiones de salarios, de prestaciones, y que se dedicó a obra social. Estos son los hechos concretos. Decía yo hace rato también que el 60% de la inversión extranjera directa la captó el Distrito Federal a partir justamente de las posibilidades, de las condiciones que le daba el gobierno de la ciudad. Esto es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador.
se nos podrá tachar de lo que quieran, se podrá especular, se ha atacado a Andrés Manuel de manera inclemente durante estos años, pero aquí están los hechos, no estamos inventando nada. Los 40 compromisos de Andrés Manuel se cumplieron. Y se nos dice que Enrique Peña Nieto va a encabezar un gobierno eficaz. Bueno, un candidato que no ha leído, que no recuerda 3 libros, que tiene que usar teleprompter para poder hacer discurso, ¿cómo puede ser eficaz? Yo me pregunto, más bien, ¿quién lo va a manejar? Eso es lo que los ciudadanos mexicanos deberíamos estar preocupados. ¿Quién lo va a manejar? Y por cierto, sobre el tema, que es, por cierto, pues un tema muy vasto, pero ahora que dicen los amigos del PRI que van a hacer crecer a la economía y dicen que van a ver el tema del crédito, de la competencia, de la reforma energética, yo les pregunto si van a regresar al esquema efectivamente del desarrollo estabilizador, algunas de cuyas propuestas nosotros sí reivindicamos. Por ejemplo, en términos del crédito, que haya banca de desarrollo. El PRD plantea, Andrés Manuel, que hay una banca de desarrollo, que no exista solo una banca comercial que pues cobra altos. Entonces el PRI no puede decir que cuando fue gobierno logró el crecimiento económico y logró la superación de la pobreza. Está perfectamente claro que cuando ellos fueron gobierno, eso es lo que yo digo, que no nos pueden venir a decir que ahora sí lo van a hacer, porque además, hoy que Enrique Peña Nieto fue gobernador, tampoco puede acreditar resultados porque está demostrado que no cumplió lo que dice que cumplió y está a la vista de la gente y está contando mentiras además. Eso es lo que digo. Pero voy a las propuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Y me gusta la línea de debatir cosas concretas. Esa es la bronca, echándole la culpa que eso no lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? ¿Qué sí tenemos que hacer? Y cómo pensar que alguien sí va a hacer las cosas o no. El tema de pobreza ya lo reconoció Peña Nieto, va a continuar oportunidades. Un programa que se formó bajo la dirección de Josefina Vázquez Mota, por supuesto que sí, ahí te voy. Ahorita respondes. El tema de la superación de pobreza tiene que haber inversión en salud, en educación y alimentación. Si logramos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es extenderlo a las zonas urbanas, porque ha estado fundamentalmente en las zonas rurales y eso requiere más recursos económicos. Eso es lo que tenemos que hacer, el tema de oportunidades, continuar en los programas de los gobiernos panistas exitosos para superación de pobreza, ahora extenderlo a las zonas urbanas. El tema de crecimiento económico me preocupa muchísimo y es lamentable que me digas que la propuesta concreta de Peña es crecer al 5% anual. Eso es algo mediocre. Perú está creciendo al 8 o 9% anual. Chile está creciendo al 6 o 7. China está creciendo al 10%. La India está creciendo al 8 o 9%. No hay manera de crecer a esos niveles si no ocurren varias cosas muy concretas. Uno, aprobar la reforma laboral, aunque sea la del PRI, no la del PAN, la del PRI. Les pedimos que pongan a votación la reforma del PRI, se las aprobamos. Es insuficiente, es mediocre, pero aunque sea esa, tienen un año que la presentaron y ni siquiera se puede dictaminar en comisiones y el presidente de la comisión, un líder sindical, ya renunció a la diputación. Necesitamos inversión en energéticos. Yo difiero, efectivamente, tenemos visiones diferentes en el PRD del PAN. Ellos quieren que el gobierno le siga metiendo lana a los energéticos. Nosotros creemos que debe haber coinversiones como Brasil, que le saca dinero al tema del petróleo y al gas, con coinversiones. A lo mejor, es más, si no quieren con otros, con empresas privadas, ¿estás de acuerdo? Con otros países, como con Brasil, con Petrobras, esos son los esquemas correctos. Hay que invertir en telecomunicaciones. Es cierto que hay que terminar con los monopolios. El PRI no va a terminar con los monopolios, eso es absolutamente seguro, porque es rehén de ellos. Además, tenemos que tener esa apertura. Esas son las medidas concretas, y lo que digo es muy diferente a que lo haga Josefina Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, a que lo haga Enrique Peña Nieto. Absolutamente, y eso es lo que pensamos que debe tener el país. Tengo llamada María Teresa Gutiérrez.
Peña Nieto no ha cumplido sus promesas y encima de todo cubrió el asesinato de la niña Poblete. Jacinto Montañez, ¿por qué hablas de todos los compromisos no cumplidos de Peña? A ver, vamos a hablar de los de Calderón. ¿El presidente del empleo? ¿Cuándo? También dijo que no iba a aumentar el precio de la gasolina, que no iba a aumentar tampoco el precio de la electricidad. Mentiras, promesas de campaña tampoco las realizó. Jorge Humberto López Portillo, PRI. A ver, insistimos aquí, hay que medir de los tiempos de los que estamos hablando. Si vamos a estar hablando mal, que a mí se me hace absurdo porque la gente creo que está harta de escuchar malas y malas y malas y ninguna propuesta concreta, pues podríamos decir cosas malas, insisto, de todos. Pero si vamos a ser objetivos, tendríamos que ver, por ejemplo, que cuando se descalifica el Congreso, porque estas es elecciones, o sea, no nada más el presidente de la República, para aquellos que critican el autoritarismo en el cual yo tampoco estoy de acuerdo, nos le hemos pasado hablando del señor presidente de la República, de los candidatos a presidentes, y cada que tocamos el tema de Cámara, se acusa a un partido que en una de las cámaras tiene no la mayoría absoluta, sino una mayoría relativa, que es el PRI. O sea, nosotros no podemos pasar una ley porque esté todo el PRI de acuerdo, necesitamos de otros partidos. Entonces se acusa a una Cámara que tiene mayoría priista de una forma, con todo respeto, creo que cómoda, y se les olvida a quienes acusan que en esa Cámara están representados todos los partidos. Y a veces llegamos al extremo, y yo aquí, de veras, lo dije el otro día en la Cámara, no es una cosa Pero nueva. el Verde ya es parte del PRI. No, voy a ir un poquito más allá, lo dije el otro día. El estar denostando al Poder Legislativo, estimados compañeros, es una invitación muy lamentable al autoritario que muchos pueden llevar dentro. Y llegar al extremo en que en algunas pugnas internas de los partidos se denosta a diestra y siniestra. Se denosta a diestra y siniestra. Ya estoy como tú que dijiste, Josefina Peña Nieto. Un lapsus lingüe como el que tuvo Andrés Manuel, como el que tuvo Josefina y como el que tuvo el candidato Peña Nieto cuando le preguntaron de los libros, un error humano. Pero para aquellos que son perfectos, quisiera yo recordar, ¿por qué no nos preguntas ahorita de libros? Lo que yo quisiera recordar es que en las agresiones internas de Acción Nacional, un entonces candidato atacó a una de nuestras compañeras, prácticamente de una forma en la que quiso evidenciar que no había sido productiva la Cámara de Diputados y ella como coordinadora de su grupo parlamentario. Es una actitud muy lamentable, que aquí estamos replicando, ahora ya no internamente, sino hacia los demás. Insisto, esto no se vale. Cuando hablamos de autoritarismo, o de lo que se dice autoritarismo en los 60 o 70 años que gobernó antes que el PAN, el PRI, estamos olvidando que para bien o para mal, por una lucha social, se autorizó, por ejemplo, la creación, la construcción de todas las refinerías que existen en el país, de todas, para bien o para mal, de los aeropuertos y puertos que existen en este país, para bien o para mal, y que habría que reconocerle al PRD, por cierto, que en su momento fue denostado, otra vez, la misma palabra. Está bien dicho. El PRD dijo que había que crear el seguro para los de 60 y más, si mal no recuerdo, aquí Abelino me podría recordar, cuando 70 y más, cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel, y se le criticó mucho. Fue un buen logro. En donde hay segundos pisos, en donde gobernó el PRI y donde gobernó el PRD. Y hay cosas buenas que ha hecho el PAN. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que sí podemos hacer?